El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Política, como todos los jueves a las 4 de la tarde, para hablar de esos temas que son importantes y que pueden cambiar la realidad de nuestro país. En particular, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un think tank dedicado a promocionar las ideas liberales clásicas, es decir, las ideas que hacen que el Ecuador pueda convertirse en una sociedad libre y próspera. Y para ello, el día de hoy, además de Natalia Arias, que nos acompaña semana a semana y conversa con nosotros y conduce este programa de una manera increíble, contamos con un invitado especial, se llama Bernardo Gijón, quien tiene una propuesta que ha sorprendido a algunos en las redes sociales y que bueno, que a mí particularmente también me llama la atención. Por eso estás acá esta tarde, Bernardo. Yo quisiera darte la bienvenida y decirte que por lo pronto me encanta la taza que tienes en las manos. Esto de lágrimas de zurdo me parece fenomenal. En la tortugueta. Ya la había visto en algún lado, creo, pero verlo así, lágrimas de zurdo, me suena bien. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y antes que nada, bueno, pues Natalie, buenas tardes. Hola Josuelo y amigos que siguen su programa Contrapunto Liberal, todos los amigos de la libertad, un gran saludo en este jueves. Ok, volvemos a lo nuestro, Bernardo. Cuéntanos, primero, ¿quién es Bernardo Gijón y en qué te hallas? Porque la verdad es que, para to be honest, yo recién te saco de unas par de semanas para acá. No soy amigo de TikTok, que fue como me llegó digamos, el primer videito tuyo, porque al menos en lo particular, TikTok, no sé, no tiene afinidad conmigo. Es como el reggaetón, hermano. O sea, sencillamente yo con el reggaetón no me llevo y particularmente yo publico en algunas redes sociales, pero lo mío no es Twitter, no es TikTok. En todo caso, por ahí te vi. Cuéntanos primero quién es Bernardo Gijón, por qué está metido en lo que está metido. Bueno, hola Joselo, hola Natalie, gracias por la invitación. Bueno, a ver, aclarando un poquito este mito del TikTok, te soy muy honesto, yo tampoco era muy fan de la aplicación, pero la persona que me dijo, oye, sube videos en TikTok, fue el que me dijo, mira, eso es una herramienta, tú sabrás cómo lo usas. Entonces, lo cierto es que se convirtió desde los últimos años en un excelente medio de difusión, más allá de otro tipo de contenido que puedan subir. De hecho, por eso ves a políticos haciendo un poco el ridículo en TikTok, pensando, adecuándose un poco a lo que tú dices, haciendo un símil con el reggaetón. No es solo eso, es simplemente un lugar en el cual tú puedes subir contenido del tipo más variado y lo que yo he comenzado a hacer. Me preguntaste quién es Bernardo Gijón, soy un ciudadano más, soy abogado y de unos años Pero, acá... disculpa, pero ya Sí. comienzas a responder como político, ¿eh? O sea, soy un ciudadano más, eso yo ya lo he escuchado, hermano. Así que Gracias. me suena a que ya te estás pareciendo al resto. Hombre, es que, ¿qué quieres que te digas? Yo sí soy un ciudadano más. A ver, Ok. yo nunca he estado en ningún partido político. Estuve en Transforma, en la iniciativa de Jan Topic, la cual no prosperó. Sé que aún está, a ver, ojalá le vaya bien, pero no prosperó. Pero en sí no fue una campaña política, no llegó a fraguarse como tal. Pero más allá de eso, en serio, soy un ciudadano común, hago mi día a día, vivo de mi trabajo, más allá que he podido tener cierto roce político, tal vez por cierto impacto que he tenido, pero la verdad es que soy un ciudadano al igual que el que sale a trabajar todos los días y que literalmente quiere sacar adelante este país. Tal cual eso. Ok, bueno, vamos a aceptar como verdadera tu respuesta. La verdad no tengo por qué decir que no es cierto. Pero sí, y sí quiero hacerte una pregunta más de fondo. O sea, has salido al aire, estás haciendo opinión y acabo de escuchar poco tiempo atrás de que tienes entre manos llevar adelante una propuesta liberal para el país, un proyecto político liberal para el país. Y en este sentido yo quisiera que me cuentes
¿En qué consiste ese liberalismo tuyo? ¿Ya? O por ejemplo, si tú eres un liberal o un libertario, o cómo llegaste a ese mundo de estas ideas, o qué ideas supones son las que, o cuáles son esas ideas que tú defiendes. Ya, primero, solo hay un error en tu pregunta, no es que estamos planeando hacerlo, ya está hecho, ya está solicitado el CNE. Cuando yo lancé esta iniciativa, ya estaba hecha. Yo no quería vender humo y decir, vamos a hacer, que ni sé qué, que vamos a poner, no. Ya está solicitado, obviamente hay que seguir los pasos, pedir las firmas en su momento, pero ya está solicitado. Segundo, me acaba de hacer una pregunta complicadísima de responder porque el tema del liberalismo es extremadamente amplio, pero súper interesante, porque a ver, liberalismo, por esencia, movimiento que defiende al ciudadano del poder del Estado. En teoría, arranca por ahí. Pero el liberalismo, claro, puedo decir incluso que se ha pervertido y o sea, y se ha diferenciado en tantas corrientes que incluso, no, solo como un dato curioso, estaba viendo las elecciones en Chile, cómo se avecinan, y es muy gracioso porque el Partido Liberal chileno tiene una persona muy de izquierdas, afín a Boric, y tienes también el Partido Libertario, donde está Johannes Kaiser, hermano de Axel Kaiser, que él en cambio está al otro lado, ¿no? Entonces, o por decirte, los liberales en Estados Unidos, en Canadá, son gente más afín a la izquierda, entonces como que se pierde un poco, pero no, mira, yo soy muy afín a las ideas de Ayn Rand, creo que ella puede ser la madre del liberalismo moderno, obviamente hay gente que estuvo antes que ella, pero ella en la rebelión de Atlas marca muy bien, sobre todo el tema más filosófico. Obviamente el tema económico, ya pisando tierra, puedes acentuarlo de manera distinta, pero tú tienes el tema el egoísmo virtuoso, de cómo se define una sociedad, y tienes o sea, muchas ramas a donde llevar. Yo no soy tan fan del libertarismo porque creo que en sí muchas ideas que tienen son correctas. Ejemplo, los impuestos son un robo, sí, en teoría. A nadie le pregunta si quiere pagar impuestos o no, pero pisando tierra creo que son de difícil aplicación. Entonces, el partido que acabo de crear lo que busca es ya pisar tierra. Podemos debatir en el plano filosófico, sé que va a haber muchas ideas distintas, incluso un espacio abierto para socialdemócratas, porque Ecuador, al ser un país que se marcó mucho en el socialismo, evidentemente tienes que pasar por un estado socialdemócrata hasta elevarlo a un liberal. Entonces, no es o sea, es un excelente espacio incluso para socialdemócratas. Yo soy más bien de la idea así de liberalismo clásico. Hay ciertas cosas de libertarismo que me agradan, pero hay que ver su aplicación. Pero sí, básicamente, si me preguntas ya, así en cierta que soy, te podría decir un minarquista. Es decir, Ya, mira el tú. Estado para seguridad y el Estado para justicia. El resto lo puede hacer el Interesante, privado. pero te hago una última pregunta y de ahí, Natalie, te lo entrego en bandeja de plata. ¿Y cómo llegaste a esas ideas? O sea, que te topaste con un tweet, te topaste con un libro, te topaste con una persona. ¿Cómo llegaste a esas ideas? Mira, yo siempre fui fan del libre mercado, pero obviamente te hablo con una persona ignorante que vive su día a día y dice, no, no, yo ya no quiero seguir pagando impuestos, yo lo que quiero es trabajar, quiero que dejen trabajar, quiero buscar un trabajo, etcétera. Yo comencé a enojarme con el Estado cuando vi tantos casos de corrupción, sobre todo en la época del COVID, porque yo decía en mi mente, bueno, la gente no tiene cómo trabajar o se iba a robar, los que se le iban a robar fueron los políticos. Entonces dije, a ver, voy a ser proactivo. ¿Puedo hacer algo más que quejarme? Sí, soy abogado, me dieron un título y una matrícula. ¿Puedo denunciar a los corruptos para pasar de la queja a la acción? Sí, vamos a hacerlo. Comencé con la Fundación Lucha Anticorrupción. Denunciamos algo, pero me di cuenta que también se necesitan propuestas más proactivas. Entonces, claro, comenzó todo el auge del liberalismo, obviamente me comencé a formar, esto incluso fue antes de Milei. Milei fue un gran vocero, pero claro, el liberalismo viene desde hace cientos de años, ¿no? Y claro, me comencé a formar, comencé a estudiar este tema, obviamente ya había visto cierto tipo de esa filosofía en el colegio, en clase de filosofía, pero comencé a profundizar eso, comencé a estudiarle más, me agradan las ideas, estudiar casos de éxito, sobre todo temas históricos también, y ahí me he comenzado a formar en ese tema. Obviamente estoy muy lejos de denominarme como un maestro, eh, no creo que esté en capacidad de decirlo, pero he tratado de formarme y de seguirme formando en eso. Interesante, interesante. Natalie.
Gracias, Roselo. Un saludo, en este caso, Bernardo. Es interesante escuchar la historia, en este caso, de un joven que está interesado en hacer acción política y que acompaña a esto, pues, un conjunto de ideas que, pues, desde nuestra perspectiva, pues, son las adecuadas para promover el desarrollo del proyecto personal de vida de cada ecuatoriano. Básicamente, el marco que necesitamos para el progreso. Y en este sentido, aparte de lo que tú has comentado en este instante, ¿no? Un poco de tu formación, de cómo llegas al mundo de las ideas, también ya has hablado de un poco de en qué momento empiezas a querer hacer algo al respecto, ¿no? Pero vale la pena en este caso porque también se puede hacer mucho al respecto a través de un espacio, por ejemplo, como el de Contrapunto Liberal, o iniciando en este caso un think tank, ¿no? Para poder incidir en el proceso de formación de políticas públicas y como lo hace el Instituto Ecuatoriano de Economía Política desde hace décadas, también en este caso, pues insistir en la evidencia que abundantemente existe en el mundo con respecto a las ideas que funcionan y a las que no. Pero pasar al plano de la acción política y sobre todo en una semana en la que no lo hemos comentado, José, no lo comentamos el martes, pero esta semana es bastante particular porque nosotros estamos observando como ciudadanos un hecho pues por demás evidente de cómo el diseño institucional importa al momento en el que los ecuatorianos pues quieren desarrollar ese proyecto de vida y pues tienen estas desviaciones, podemos decir, del ejercicio del poder tan corrompidas como las que provienen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es la única evidencia en este caso, pero es una de las más dramáticas, podría decir, la que está en este momento vigente a propósito del caso Ligados. No vamos a entrar ahí en detalles, pero sí vale la pena hacer esta diferenciación. Hay muchos caminos en este caso para promover las ideas de libertad y la evidencia, insisto, en que estas son las ideas correctas. Escoger la acción política demanda otra serie de factores y me gustaría mucho que pudiéramos compartir, en este caso con quienes nos escuchan, nuestros amigos de Contrapunto Liberal, dos cosas. Primero, ¿cuál es ese punto detonante, ¿no? Porque, insisto, hay muchos otros caminos para incidir sobre estos temas que nos comentas han sido tus inquietudes, tus preocupaciones como joven profesional. Y segundo, ¿quiénes te acompañan en este propósito? Porque una organización política, pues naturalmente no la hace una persona. Requiere, en este caso, de un conjunto, una masa crítica, tal vez de una élite, para poder arrancar este conjunto de propuestas que quieras hacer a los ecuatorianos. Bueno, a ver, un poquito larga tu pregunta, vamos a ir un poquito por partes. Primero, estoy muy de acuerdo que lo mejor para el liberalismo es simplemente el debate desde la sociedad civil, la famosa batalla cultural, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿cuál es el problema y qué es lo que pasa? Resulta que llegamos siempre a elecciones y tenemos 8 partidos de izquierda, 4 partidos de centro, los que se venden de derecha te salen con ideas de tinte socialista y los que se venden como liberales tienen que militar desde un partido de izquierda. Entonces, tú tienes una demanda de gente que merece representación, que precisamente por las ideas de la libertad, no tienes un movimiento. ¿Qué hice yo? Simplemente crear el vehículo. No es simplemente crear el vehículo, esperar la campaña y ya. No. De hecho, eso es todo lo contrario a lo que queremos. Pero sí queremos y creo que merecemos tener un vehículo para tener representación. ¿Por qué los liberales no tienen un partido y tienes 20 partidos más que son partidos genéricos, los famosos partidos de alquiler, que se venden al de izquierda, al de derecha o al que ni siquiera sabe cuál es su ideología y solo salta a decir cualquier cosa que le pueda dar uno que otro voto? Estamos plagados de eso y no estamos plagados y no tenemos partidos con militancia. Entonces, ¿cómo nace esta idea? Esta idea literalmente fue después de ver lo que tuvimos en estas elecciones presidenciales. Es impresionante la poca representación que tienen los partidos políticos de aquí, literalmente son negocios. Entonces dije, ¿se puede cambiar esto? Sí, ¿qué podemos hacer? O mezclarnos con políticos y buscar quizás uno que otro oportunista que quiera quizás tener el auge de, no sé, que tuvo Milei o todo eso.
o podemos comenzar algo de cero. Entonces dije, bueno, en lugar de meternos tanto en reuniones que lo habla, voy a crear el movimiento, voy a llamar a la gente que quiera venir y le vamos a dar forma. ¿Quién solicitó esto? Lo solicité yo solo. Súper franco, no nos quedó detrás un montón de gente, todo eso, no. Lo hice yo con mi equipo que me ayuda en temas de comunicación, que me ayuda en ciertos temas y gente de que le interesó la idea. Pero lo que hicimos en ese momento fue decir, bueno, ya está solicitado el movimiento. Hemos creado un canal y vamos a tener reuniones periódicas donde ustedes van a poder hablar. Las condiciones son, nadie puede vivir del Estado. La persona que sea elegida no puede ganar más del costo de la canasta básica. ¿Por qué? Porque es una respuesta a lo que los mismos políticos nos dicen. Si el político me dice, un ecuatoriano puede vivir con $900 por mes, más o menos, que es el costo de la canasta, ¿por qué un político tiene que ganar más? Si en teoría la política no es un negocio, no es una profesión, es algo que tú haces para servir a tu país. Entonces, vamos a hacer eso. La segunda, vamos a hacer primarias. ¿Por qué? Porque si estamos defendiendo ideas tales como el libre mercado, ¿por qué tenemos que imponer a personas o candidatos que la misma gente elija a quien quiere que la represente? Entonces, lo que queremos hacer es un proyecto vivo. La primera reunión va a ser este sábado. Ya tenemos, en cuestión de un videito de TikTok y en una semana ya 1,500 personas. No hemos querido tampoco sacar esto con bombos y platillos, todo esto, porque entendemos que es parte de un proceso. Entonces lo que queremos hacer, como tú bien dices, Natalie, es precisamente el proceso, que sea un partido vivo, no que sea un partido que se asoma para elecciones, que pone que otro candidato y se ponen a bailar para que votes por la persona que está en la papeleta, no. Estamos buscando ahorita es tener una organización que va a empezar con, no sé, ahorita a haber unas 1,500 personas interesadas, después seremos 2,000, después 3,000, así. Pero hacer militancia, debatir y darle forma al movimiento. Más allá después de recoger las firmas, de ya estar en un papel y tener representación ya formal en una elección, pero lo que queremos es que sea un partido vivo, que demuestre que este sí tiene representación, a diferencia de muchos otros que literalmente se han convertido en simples mercaderes políticos. No sé si eso aclaró tu duda o si queremos profundizar en algo más. Nuevamente interesante. Fíjate, yo acabo de escribir un artículo que todavía no se publica, va a salir uno de estos días en el diario La República, que se llama y así fue que la izquierda educó a la derecha, ¿ya? Porque es la casualidad de que los zurdos, como dices tú, notaron tiempo atrás de que si se tomaban el mundo de las ideas, podían gobernar. Y por ello educaron a nuestros profesores y nuestros profesores nos adoctrinaron a nosotros. De tal manera que el problema de la derecha es que ha sido educada por la izquierda, así que el discurso es siempre el mismo, lamentablemente. En todo caso, es muy necesario que las ideas en libertad vayan avanzando. Y te digo, la verdad, yo cuando escucho la palabra libertad me emociono, me encanta mucho. Así que, por lo pronto, y te voy diciendo, sí tengo mis reparos ante esto de estar conversando y conversando y conversando y escuchar propuestas y propuestas y propuestas, porque en realidad, aunque parezca, no sé, parezca medio extraño, las respuestas ya están. Es decir, lo que necesitamos es menos regulación, lo que necesitamos es un Estado más pequeño, lo que necesitamos es mayor integración comercial, lo que necesitamos es mayor competencia, lo que necesitamos es menos Estado. Entonces, más bien el punto es cómo lo hacemos ya, bacán. Estamos de acuerdo en el objetivo, en cómo lo hacemos. Ah, ya listo. Entonces tiremos abajo estos 2.800 permisos que lo único que hacen es estorbar el emprendimiento. Ese tal vez es mi observación con respecto a esto del aparente debate o el tema es que necesitamos escuchar. Ya, honestamente, no es que no se necesite escuchar, sino que ya se sabe por dónde transitar. O sea, la libertad es la respuesta. Ya, las economías más prósperas del mundo están totalmente integradas al mundo. Tienen, digamos, unos sistemas y unas instituciones, digamos, sólidas y que son respetadas por la ciudadanía precisamente porque no sé, porque así son las sociedades prósperas. Bueno, pero y antes de que se me olvide, lo que sí te voy a decir, digamos, de antemano, es que me agrada escuchar lo que estás diciendo. Y en este sentido, te voy a desear que la libertad te acompañe y te fortalezca. Así que más o menos como la fuerza, que la fuerza te acompañe, que la libertad te acompañe pues, en este proyecto que suena bastante interesante. Gracias, gracias. No,
Mira, solo para responder un poco lo que dijiste, eso de estar debatiendo y debatiendo, es que el liberalismo, literalmente, las últimas décadas se quedó en eso, literalmente en un pequeño grupo de intelectuales debatiendo, que no hacen mucho ruido, y la idea es comenzar a hacer ruido. Por eso hemos creado el movimiento de tal manera en la cual vamos a poner incómodos al resto. ¿Por qué? Porque, como tú lo acabas de decir muy acertadamente, hemos vivido la gran mayoría con un adoctrinamiento desde el colegio, en el cual te enseñan todo tipo de cosas asociadas a la izquierda. Entonces, de a poquito te van adoctrinando, pero tienes que entender por qué. A la izquierda hay que reconocerle un gran mérito. Los comunistas más radicales no tenían reparo en quedarse 20 años metidos en las montañas, de irse a las guerras de la forma más desequilibrada posible, con tal de llevar a cabo su ideología. Obviamente una ideología de basura, pero hay que reconocerles eso. Entonces, ¿por qué el liberalismo está ahora en su momento histórico en el que tiene que hacer lo mismo? Entonces, este movimiento no puede tener errores. No, no nos van a perdonar una. A pesar, por ejemplo, tienes partidos de izquierda que tienen escándalos de corrupción a más no poder, uno por semana. Ya la gente se acostumbra a que les pasa todo. Milei tuvo la equivocación con el tema de las criptomonedas, que ojo, fue una equivocación, y al tipo le sacaron en todo lado. Entonces, tú no puedes tener eso cuando te estás convirtiendo en una amenaza para el status quo, para la política tradicional. Ni siquiera te voy a decir para la izquierda, te voy a hablar para gente que vive de la política, que incluso ni siquiera deben tener ideología, sino que literalmente lucran de eso. Entonces, tenemos que hacer algo que sea casi, casi que perfecto. Las reuniones que vamos a tener no van a ser debates, no van a ser, bueno, puede que haya debates, escuchen propuestas, todo eso, pero van a ser reuniones bastante activas. Señores, ¿qué vamos a hacer para darnos a conocer? Yo puedo hacer una página web, chévere. A ver, ¿cómo es la página web? Dale, chévere. Bernardo, necesitamos censar a la gente, ¿dónde están? Para ver cómo reclutamos gente de tal lugar que quieran venir acá, explicarles qué es lo que es. Ya, chévere. Entonces, súper activo. Eso es lo que necesitamos, es lo que estamos haciendo ahorita. Y yo por eso no he lanzado esto con bombos y platillos. Mucha gente me dijo, hagamos una rueda de prensa en un hotel, llamemos a medios. No, no. Yo no quiero eso porque la gente va a pensar primero que es un partido más, te pueden tachar de oportunista, o la segunda, crearle falsas expectativas y pensar que esto es un proceso que va a estar de la noche a la mañana, y no. Yo precisamente por eso el logotipo del partido es una tortuga. La gente, y le dije a la gente desde un inicio, aquí vamos a seguir el camino de una tortuga. La tortuga se puede demorar lo que sea, pero nunca se detiene. Y eso es lo que le quiero decir. Este va a ser un proceso demorado, pero que tiene que ir avanzando día a día. Bernardo, después de que José no te ha dado ya la bendición, ¿qué más podemos decir en este caso? Verás, y sobre lo último que has mencionado en este sentido, ¿no? Lo de no detenerse allí, me toca igual preguntar si ustedes están previendo como futura organización política, en este caso, activarse para las seccionales, por ejemplo. Y la otra pregunta es si ustedes están, o sea, contigo en la cabeza, promoviendo una organización que te lleve a ti a sentarte en Carondelet. Bueno, pues, Carondelet está muy lejos ahorita. Lo que queremos ir haciendo es paso a paso. El primer paso es que nos apruebe el movimiento para recoger firmas, pero la idea sí es llegar a las seccionales. Segundo, yo no me voy a lanzar absolutamente nada si no es con unas primarias. No me sentiría legitimado para hacer eso, me diera vergüenza. Así que, tema de Carondelet o no, pues libre mercado, que diga la gente. Si no voy yo, le daré mi bendición y que la fuerza le acompañe a la persona que sea elegida. Yo ahora me estoy encargando de crear el vehículo. Bueno, pues como todo tiene su final, hemos llegado al final del programa Contrapunto Liberal. Hemos conversado el día de hoy con Bernardo Gijón, quien tiene una propuesta liberal para el Ecuador. Eso me parece fantástico, la verdad. Enhorabuena y espero que te vaya muy bien, Bernardo. Espero seguir escuchando noticias del progreso de esta iniciativa por la libertad, porque eso es lo que necesita este país para salir adelante, que las ideas de libertad se lleven a la práctica, que las ideas de libertad sean objeto de discusión, no las ideas de aquellos que han creado ese Ecuador que hoy nos tiene rodeados de corrupción, de sicariatos, de inseguridad. Por el bien de nuestro país, la libertad es la solución. Muchísimas gracias y nos vemos con ustedes el próximo martes. Gracias Bernardo, gracias Natalie. Chao, 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 chao. Gracias por la invitación, chao.